La verdadera poesía no existe sin misterio, aseveró Abela en frase célebre. Ciertamente, un espíritu esotérico está presente en la mayoría de estos cuadros. La pintura solar que se aprecia en obras anteriores da paso a la lobreguez de la noche y una atmósfera casi ritual se apropia de la escena. Así, la barca de espectral apariencia que atraviesa la bahía de La Habana en camino de regla, con su carga de disipadas mujeres contoneando voluptuosamente sus caderas al ritmo de los bongoes y de las farolas en medio de la penumbra de la noche, envuelven al espectador en un ambiente enigmático, cercano al espíritu surrealista. Este ciclo de obras adquiere una significación mayor si se considera su importancia dentro del movimiento de renovación en el que se encontraba inmersa la plástica cubana. A su vez, trasciende su carácter insular para inscribirse en una voluntad americanista más amplia, de naturaleza fundacional. Eduardo Abela se incorporó así a las grandes figuras de la pintura latinoamericana, como el uruguayo Pedro Figari y los brasileños Cândido Portinari y Emiliano di Cavalcanti, quienes rescataron con un lenguaje moderno las tradiciones populares de los negros criollos y las han elevado al rango de mitos universales. Después de este intenso pero breve ciclo afrocubano en París, Eduardo Abela regresó a Cuba en 1929 y fue recibido en La Habana como un triunfador. Sin embargo, agotado por el esfuerzo realizado y sin motivación para continuar explorando los temas de música y danza afrocubana, dejó a un lado la pintura y se dedicó con fervor absoluto al dibujo humorístico, dando continuidad al bobo, devenido uno de los protagonistas más carismáticos de la historia de la caricatura política cubana. Con una mirada aparentemente ingenua para realizar sus mordaces comentarios, el bobo establece una comunicación efectiva con un público masivo utilizando códigos de lectura que burlan la severa censura machadista. A través de estas caricaturas Abela no solo consolidó un fuerte discurso político para perfilar la conciencia social del momento, sino que también innovó, de manera decisiva, el lenguaje artístico de la caricatura de su época. A la caída del tirano Gerardo Machado en agosto de 1933, Abela percibió que su personaje había cumplido su rol histórico y pasó a ser un recuerdo del pasado. A la sazón el artista gozaba de un merecido reconocimiento por su aporte decisivo al triunfo de la Revolución de 1933 y, consecuentemente, al derrocamiento de la dictadura machadista. El orgullo legítimo por su contribución patriótica no le hizo olvidar una realidad inmediata. Con el fin de las caricaturas del bobo también concluía una relación estable con la prensa periódica, lo cual le había permitido mantener durante años cierta estabilidad económica. Abela comprendió que debía retomar su pintura aunque albergara dudas sobre temas y modos. En medio de tales preocupaciones estéticas recibió la proposición de ocupar un cargo diplomático como cónsul en Milán y aceptó inmediatamente. Su permanencia en Italia entre 1934 y 1935 redundó en un inesperado beneficio para su pintura. En los museos y galerías de ese país quedó fascinado ante los pintores del Renacimiento, su depurada técnica y el acabado preciosista de sus obras. A su regreso a Cuba en 1936 puso en práctica lo aprendido y su pintura tomó un nuevo rumbo. El notable crítico y curador José Gómez Sicre señala con precisión cómo Abela crea un nuevo pintor en sí mismo sin abandonar su sensibilidad. Inicialmente exploró, con una nueva mirada, el tema del retrato al adaptar al contexto cubano rasgos propios de la gran tradición clásica. En esa dirección se encuentra una de sus obras antológicas, Retrato de Carmen en Santa Fe, en el que representa el delicado perfil de su esposa usando como fondo un paisaje costero. Un suave dibujo traza la silueta de Carmen, sentada plácidamente en el pórtico de una casa con pilares de madera. Una rosa roja en su regazo introduce la nota de color imprescindible sobre el blanco impecable de la blusa. El fondo de la composición está resuelto con variadas gamas de azules que definen cielo y mar.
La escena irradia una sensación de perennidad más allá del tiempo y el espacio físico. Obra pletórica de sutilezas, Retrato de Carmen en Santa Fe sobresale por la exquisita aplicación del color, inspirada en la pintura al fresco que el artista estudió en Italia. Con mano maestra Eduardo Abela traslada a su pintura un estilo inspirado por el clasicismo renacentista, confiriéndole una renovada actualidad al tiempo que crea uno de los retratos más hermosos de toda la pintura moderna cubana. El influjo de la pintura italiana renacentista confluyó en la obra de Eduardo Abela con un interés renovado hacia la pintura muralista mexicana, movimiento artístico que, hacia el segundo lustro de los años 30, hizo sentir con fuerza su impronta en la plástica cubana de la época. En ese momento la joven escuela cubana de pintura estaba alineada dentro de un profundo pensamiento nacionalista que abarcaba todos los ámbitos de la cultura. Al incorporarse Abela a la plástica de la isla entró en sintonía con las ideas dominantes en la intelectualidad progresista del periodo y decidió incursionar en los temas del campo cubano, más afines a su sensibilidad y a la propia realidad de la isla según su personal criterio. Años más tarde, al reflexionar sobre la decisión tomada en aquel momento, Abela aseveró, lo cubano seguía siendo, para mí, lo campesino. A ese breve periodo corresponde un reducido grupo de obras con las cuales el artista aportó su propia interpretación del mestizaje insular. A través de estos cuadros Abela realizó una contribución sustancial a la pintura criollista en boga, uniéndose en ese afán a otros relevantes pintores de la primera vanguardia cubana tales como Antonio Gatorno y Carlos Enríquez. Cada uno de ellos contribuyó con su particular poética a conformar una imagen inédita hasta entonces de lo cubano. El adiós, 1936, Los novios, 1937 y Guajiros, 1938, constituyen obras paradigmáticas de las nuevas propuestas de Abela al contexto de la pintura moderna en la isla. Estos cuadros fijaron para la posteridad modelos tipológicos de representación que causaron la admiración de sus contemporáneos. Un hálito de candorosa ternura está presente en estas obras, pero por encima de este sentimiento prevalece una atmósfera de inmutabilidad, más allá de toda contingencia. En Los novios, por ejemplo, los personajes han sido sorprendidos en un momento de intimidad y se encuentran ajenos al mundo. Nada puede modificar la serenidad de sus rostros en los cuales está definida la escena. En Guajiros, primer premio en la Segunda Exposición Nacional de Pintura y Escultura de 1938, un grupo de campesinos vestidos de domingo aparecen al centro de la composición. El movimiento ha sido interrumpido en medio de los preparativos para una pelea de gallos. Los personajes están impávidos, la emoción ha sido desplazada de la escena y en su lugar prevalece la mesura que ennoblece lo perenne. Tanto en Los novios como en Guajiros las figuras poseen la imperturbabilidad de los personajes que aparecen en los cuadros renacentistas de Piero della Francesca. No obstante, Abela tuvo la sensibilidad de anclarlas sólidamente a la cultura mestiza de la isla caribeña y fijarlas para siempre como imagen inconfundible y paradigmática de lo cubano. En 1942 Abela fue nombrado agregado cultural de la Embajada de Cuba en México, a donde viajó en compañía de su esposa e hijos. Allí se sintió fascinado por la belleza de aquella tierra, sus paisajes maravillosos, el carácter noble y laborioso de su pueblo. Visitó museos que lo impresionaron favorablemente, donde pudo estudiar de cerca la pintura mexicana, en particular la obra de los grandes muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros, y juzgar las diferencias que separaron a sus obras anteriores de esta poderosa fuente de inspiración americana. Al contemplar la grandeza de la plástica azteca se apoderó de él un sentimiento difuso hacia el ejercicio de la pintura. Sin embargo, el ambiente era pródigo en motivaciones y colorido y reanudó su obra artística, pero siguiendo esta vez su propia intuición, sin preocupaciones estilísticas ni complicaciones técnicas señalaría años después.
En efecto, en los lienzos y dibujos correspondientes a sus años mexicanos, 1942 a 1945, se aprecia un registro poético mesurado, de íntima complacencia sensorial del artista con el entorno. Difícilmente se vislumbra en estas obras a la vela renovador, cuya pintura había causado sensación por una provocadora expresividad en el París de finales de los años 20, o al creador del discurso plástico vigoroso que abordó con originalidad motivos campesinos en La Habana en la década del 30. Abela no estableció una solución de continuidad entre su obra plástica anterior y la realizada en México. Ahora son los tipos y costumbres de aquel país los que se sitúan en el centro de su mirada estética. Abela fue un paseante incansable por la geografía mexicana y recogió en su pintura imágenes que lo sensibilizan de manera particular, como las plazas públicas de las pequeñas villas, al estilo de Fuente del Pueblo. Se interesó en las expresiones populares de la vida cotidiana del mexicano humilde. Así trasladó a sus dibujos y lienzos el bregar diario de la mujer pueblerina en lavanderas, óleo de sólida composición y austero colorido. También fijó su atención en el continuo peregrinar de los artistas nómadas en músicos ambulantes, gouache en el que contrasta el rico colorido de la ropa, resuelta con matices rojos, azules y negro, en contraposición con la aridez gris del paisaje. Por último, vale la pena mencionar entre las obras notables de esta época, Carnaval Mexicano, una exquisita tinta y acuarela realizada por Abela en 1944 en la que atrapa la atmósfera burlesca hasta el grotesco y el encanto de misterioso prodigio de estas celebraciones populares. El dibujo es ligero y el color está aplicado con la soltura que exige el trepidar de la festividad. Por su dinamismo y frescura, la obra recuerda en alguna medida las comparsas y bailes concebidos en París durante su ciclo afrocubano. De toda la producción plástica realizada por Abela en México excluiría definitivamente su serie de mujeres enigmáticas con velos, mantos y mantillas. Inspiradas, según el propio Abela, por los cuadros y grabados de Goya, esta procesión de figuras espectrales no aportan nada sustancial a su obra. Abela no logró insuflarles el necesario aliento a su colección de novias, como las llamara Loló de la Torriente. Este es el inicio de un grupo de pinturas vinculadas a sombríos sueños premonitorios, transformados en una verdadera obsesión años después. En 1945 Abela concluyó su labor diplomática en México y en cuestión de meses fue nombrado encargado de negocios de Cuba en Centroamérica, con residencia en Guatemala. Al año siguiente fue elevado al rango de embajador de Cuba, igualmente con sede en Guatemala. La pintura que realizó en esa época resulta a primera vista desconcertante. En 1946 recibió un importante premio concedido por la Asociación de Pintores y Escultores de ese país por su óleo La princesa en el lago. La obra está concebida dentro del espíritu de la pintura simbolista, muy alejada de la búsqueda de las esencias nacionales que caracterizó su obra de motivos cubanos e inclusive de los temas costumbristas y paisajistas explorados durante su época mexicana. La atmósfera irreal presente en La princesa en el lago vincula este cuadro con la pintura alegórica de paisajes marinos del pintor norteamericano Albert Pinkham Ryder, artista que realizó su obra fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. La princesa del lago es, por encima de cualquier otra consideración, un intento de Abela por canalizar de manera creativa las inquietantes imágenes de sus sueños nocturnos. Por esa época nació una cálida amistad entre Eduardo Abela y Eugenio Fernández Granell, importante pintor surrealista español, quien también residía en Guatemala desde 1946. Granell apreció en las obras de Abela características que lo vinculaban al surrealismo. En las palabras al catálogo de la primera exposición personal de Abela en ese país centroamericano en 1947, Granell afirma con admiración: una poderosa subjetividad irradia en el misterio ilimitado de las últimas pinturas de Abela, hechas en Guatemala. Ángeles, caballos, damas solitarias,
amantes, ignoradas playas, mares ígneos, cielos cenicientos, forman un mundo hasta hoy desconocido. En cada nuevo cuadro, Abela da noticia de un nuevo sorprendente hallazgo. A pesar del estímulo recibido por Granell y otros notables artistas e intelectuales de la época, la obra pictórica concebida por Abela en estos años resultó inestable en cuanto a calidad. Por contrasentidos del destino, de la angustiosa soledad tras la dolorosa muerte de su esposa Carmen en 1949, resurge la pintura de Abela con una fuerza y vitalidad expresivas sorprendentes. En medio de su sufrimiento y desesperanza, de las emociones y sueños torturantes que lo agobiaban, Abela encontró la vía para comenzar una nueva etapa, de la cual surgió una obra de trascendental importancia, con la que logró canalizar positivamente toda su energía creadora. Sobreponiéndose a la adversidad, decidió presentar a la consideración del público y la crítica lo último de su producción en el Salón de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala, en abril de 1950. De este conjunto de obras surgió El Caos, fascinante óleo donde el color asume el protagonismo absoluto de la composición. Pero no existe en los colores aplicados sobre el lienzo violencia ni asperezas. Por el contrario, la obra impresiona por la armonía y sutileza de los matices utilizados. Abela descubre que la única solución al caos de su propia existencia es el restablecimiento del orden, la renovación de las ideas y de los conceptos estéticos aplicados de manera innovadora a ese refugio inexpugnable del hombre que constituye la obra de arte. Por estos años Abela llevó a cabo investigaciones sobre la pintura abstracta en obras de pequeño formato utilizando principalmente la mancha de color. Al inicio los resultados resultaron satisfactorios para el artista, quien recordó con posterioridad: pude notar que había belleza en los colores por sí mismos, con total independencia de las formas que los pudieran contener. Sin embargo, una vez en la isla y ya en contacto con el movimiento plástico cubano, Abela no encontró la manera idónea para encauzar su expresión creadora dentro de la abstracción. En este momento de incertidumbre recibió un estímulo decisivo con el traslado a París en 1952, ahora con una alta responsabilidad diplomática como embajador de Cuba ante la UNESCO. Estaba lejos en el recuerdo el París de los sismos que dominaban el acontecer artístico de la ciudad en los años 20. Ahora predominaba de manera absoluta la abstracción en todas sus tendencias expresivas, desde el rigor rotundo de la línea y el color en la pintura constructivista hasta las formas más audaces de expresión propiciadas por la libertad ilimitada en el uso de los pigmentos. Ambiente tan favorable hacia el arte abstracto animó a Abela a explorar estos caminos y aparecieron sus primeras obras vinculadas a la abstracción geométrica. Si bien Kandinsky y Mondrian eran los paradigmas del momento, Abela no se encaminó en esa dirección sino que se interesó por un tipo de pintura diferente, más cercana a su sensibilidad. En consecuencia, creó un grupo de obras de pequeño formato y sólida composición que, visto desde una perspectiva histórica, constituye una significativa contribución realizada por Abela, desde París, al naciente movimiento de la abstracción en Cuba. Cada uno de estos cuadros revela un instante particular de experimentación mediante el cual el artista intentó definir un nuevo sentido para su pintura. En la búsqueda de este objetivo logró obras notables como Geometrías con centro rojo. Sin embargo, la duda ensombreció su ánimo al cuestionarse el desarrollo futuro de su pintura dentro de la abstracción. Una vez más Abela sintió la necesidad de reorientar su obra y escogió nuevamente la figuración como vía para encontrar un lenguaje y una morfología coherentes con sus más íntimas exigencias expresivas. Inicialmente indagó en torno a la estética de Picasso y Matisse, dos de las cumbres más prestigiosas de la Escuela de París, pero halló la definitiva inspiración en la obra de Paul Klee. Abela coincide con el artista suizo en el gusto por el pequeño formato, el aguzado sentido del humor y la fascinación por el universo infantil.
En el aspecto estrictamente formal lo sedujo la sutileza con la cual Kla obtenía las más delicadas texturas y su espíritu se saturó por las infinitas posibilidades de la pintura del artista suizo. Sin embargo, sus obras figurativas iniciales, realizadas durante su segunda estancia en París, no se orientan en tal sentido y vuelven a emerger las visiones angustiosas de sus sueños. Sin pretenderlo de manera consciente, el artista se insertó entonces en la corriente de lo grotesco expresivo, en boga por esos años en Europa. Las obras que Abela llevó a cabo sobre soporte de papel se caracterizan por una sutil transparencia de los colores y un tratamiento exquisito para obtener la ilusión de las texturas, gracias al uso intencional de las manchas de tintas que combina frecuentemente con acuarelas y gouaches. El resultado es del más alto nivel artístico y sus espléndidas calidades pueden apreciarse en composiciones tales como El lobo de mar, El paje y Figura de niño. Con estas obras Abela incursionó en la nueva figuración y se anticipó a su aparición en Cuba de la mano de artistas que la trabajaron de manera notable durante los años 50 como Raúl Milián y Manuel Vidal. En 1954 Abela regresó a La Habana con carácter definitivo. Tenía 65 años y, aunque era reconocido en la isla por sus importantes contribuciones a la plástica cubana, pocos pensaban que podía dar un nuevo aporte a la dinámica artística de una ciudad signada por aires de renovación y contemporaneidad. Atrás habían quedado las búsquedas nacionalistas de los artistas integrantes de la Escuela de La Habana, y la abstracción se afirmaba como el lenguaje dominante en la isla en sintonía con el arte promovido por los centros culturales de París y Nueva York. No obstante, Abela confió en sí mismo y en la nueva orientación que había tomado su pintura. En ese instante decidió sustituir las tintas, acuarelas y gouaches de sus últimas obras concebidas en París por el óleo. Mantuvo su predilección por el pequeño formato y la complacencia por las texturas que, gracias a la pastosidad del óleo, se enriqueció al obtener con ellas no solo un efecto óptico sino también táctil. Eduardo Abela trabajó intensamente y en breve logró reunir un conjunto de obras que sorprendió a la crítica y al público en la exposición presentada en Galería Cubana en noviembre de 1955. Los 14 óleos que exhibió constituyeron una revelación en el contexto de la plástica cubana de la época. Sus obras fueron recibidas con gran entusiasmo y merecieron comentarios elogiosos por parte de los especialistas, algunos muy enfáticos como aquel que afirma que esta muestra de Abela es la más trascendente exposición de pintura, realizada en La Habana en los últimos tiempos. Abela había regresado dueño de un discurso poético renovador con el cual expresaba una concepción del universo nutrida de sus propias vivencias, sueños y fantasías. Frente a estas obras, sostiene Lolo de la Torriente que, surge el misterio y la ensoñación se hace real. En algunos óleos de este ciclo aún aparecen reminiscencias de las visiones oníricas observadas en su etapa anterior. En ese sesgo se encuentra Fantasmas diurnos, 1955, imagen inquietante en la cual el tratamiento de las texturas incide de manera decisiva en la creación de un ambiente sombrío, de personajes espectrales. En otras pinturas Abela exploró las posibilidades de distorsión de la figura humana ofrecida por el expresionismo grotesco, como en El niño del melón de 1955. Los cuadros de ese momento apenas constituyeron un anticipo de la extraordinaria mitología que surgirá de la imaginación del artista en los años siguientes. Su continuo batallar ha cristalizado en un caudal de infinitas motivaciones. Eduardo Abela ha logrado conciliar felizmente en su pintura lo onírico con lo real y lo vernáculo con lo universal. A partir de ese momento no existirían géneros o temas fuera del alcance de su indagación plástica, en lo adelante todos los abordaría mediante una interpretación renovada del discurso tradicional. Por esta época modeló su particular definición poética de la ciudad de La Habana y de sus espacios emblemáticos.
En La ciudad y el perro, Abela desplegó su criollísimo sentido del humor al ubicar en primer plano a un perro callejero con la ciudad sirviéndole como escenario privilegiado de todas sus correrías. Aunque el centro focal está concentrado en el Can, la urbe se alza en un conjunto armónicamente trabado de edificaciones de diseño geométrico realzado por una eficaz utilización del color. También es particularmente atractivo el óleo Ciudad, que muestra el agrupamiento apiñado de las construcciones en la metrópoli habanera, divisándose como punto referencial el Capitolio. El artista interpreta muy bien el horror al vacío propio de la arquitectura cubana y le incorpora un toque de misterio a través de los contrastes de matices de diferentes colores, creando un ritmo circular. El resultado es una obra de diáfana belleza y delicada construcción que enfrenta al espectador ante una nueva manera de percibir la ciudad, al precisarla en términos contemporáneos. Abela también abordó los paisajes periféricos de la urbe o de los poblados campesinos en composiciones cerradas de estructura compacta. Ejemplos notables son Arrabal y Pueblecito, acercamientos plásticos novedosos que trascienden la imagen visual costumbrista de la isla. Asimismo, Abela profundizó en una relectura de la mitología clásica a partir de un impulso artístico renovador. En tal sentido, sus obras Pegaso, Ícaro y El rapto de Europa invitan al espectador a participar con una mirada cómplice sobre una zona de la cultura colectiva que remite a la memoria recurrente de la humanidad. Pero, sin dudas, la predilección temática de Abela estuvo asentada en el universo infantil y las fantasías sorprendentes derivadas de él. De esta poderosa fuente de inspiración nació el núcleo más sólido de su último ciclo creador. En este ambiente marcado por los más increíbles prodigios donde se confunden fábula y realidad, Abela se sintió a sus anchas pues, una vez definido su interés estético en el mundo de los niños, todas las transgresiones artísticas le resultaron posibles. Abela descubrió en todas sus variantes este espacio inexplorado dentro de la pintura de la isla, enriqueciendo su repertorio con nuevas soluciones plásticas. Su quehacer destacó de manera particular la absoluta libertad en el manejo del color, consiguiendo unas combinaciones de tonalidades muy osadas que causaron la admiración del espectador. Este ciclo de obras confirmó a Abela como uno de los más notables maestros coloristas de la plástica cubana. Siendo así, asomó un conjunto poseedor de una tremenda organicidad y fuerza expresiva, en el que se integran lo humano y lo divino, lo animal y lo vegetal, el misterio y la realidad en una fusión creadora de ordenamiento cósmico. Sobresalen de manera particular La vaca, Angelito Cabezón, Lector con mascota, La deslumbrante niña del sol y La exuberante niña entre flores, entre otras. En las obras de esta época coexisten sus preferencias por Kla tanto como las procedentes de Marc Chagall. Abela se sintió particularmente atraído por la atmósfera evocativa y fantástica de las escenas que recreó el pintor ruso-francés procedentes del folclore de las comunidades judías rusas de su infancia. Su ascendente es evidente en algunas obras de Abela de esta época como Fábula, Jardinera del amor, Dama en el bosque, y Hombre con perro y bigote blanco, en las cuales domina un ambiente de irrealidad aunque las formas continúan gravitando en la composición. Sin embargo, en otros trabajos las estructuras se aligeran y parecen tomar vuelo, Jinetes, Ángel en el bosque y Jardín. A inicios de los 60 Eduardo Abela era un hombre septuagenario. A pesar de ello, la edad y las enfermedades no constituyeron un obstáculo para la continuidad de su pintura con el mayor nivel. Precisamente a esta época corresponde una de sus obras de más honda trascendencia, José Martí, 1960, magnífico retrato psicológico del apóstol de la independencia, en el que Abela logró captar con mano maestra toda la fuerza espiritual de este hombre extraordinario, concentrándola en el rostro. La parquedad del color que lo circunda permite fijar la atención en su semblante, muy trabajado con texturas que lo atraviesan, como cicatrices.
Estos accidentes en su fisonomía son la expresión visible de una vida íntima que aconteció bajo una tremenda intensidad, moldeada por los sufrimientos y las vicisitudes cotidianas en pos de una meta superior, la libertad de Cuba. Autorretrato, 1961 es otra de las piezas significativas del momento. En ella el artista manifiesta un renovado interés por indagar en sí mismo. Habían transcurrido más de 40 años de su primer autorretrato y la imagen se ha modificado con cambios que van más allá de la diferencia de edad. El carácter expectante que revela el rostro del joven Abela es desplazado ahora por la representación de un Abela sonriente, satisfecho, plenamente realizado ante la fecundidad de su arte. Las texturas que surcan sus facciones atestiguan el paso implacable del tiempo, pero también otorgan al retratado un peso y una sustancia esencial, que solo emanan las grandes obras de arte. En una entrevista concedida en la década del 60, Eduardo Abela expresó su preocupación por considerarse un hombre sin mañana. Su avanzada edad le hacía ver el futuro con una sombría perspectiva. Sin embargo, como ocurre siempre con todo genuino creador, el tiempo ha actuado a su favor y demostrado la validez y contemporaneidad absoluta de su obra. Eduardo Abela supo captar, a través de una emoción poética genuina, atributos medulares de lo cubano, transmutarlos en alegorías pictóricas y proyectarlos con inusitado vigor, al otorgarles una resonancia universal. Para un artista de tal magnitud, el futuro solo puede deparar un mañana luminoso. Muchas gracias.